El viento caliente del desierto no lograba disipar el olor. Era una mezcla dulce y metálica que se adhería al paladar, un perfume denso compuesto por vino especiado, carne asada y sangre fresca que se secaba bajo el sol implacable de la Mesopotamia. Corría el año 879 a.C. Estamos en la ciudad de Kalhu, la que siglos más tarde los arqueólogos llamarían Nimrod, pero que en este momento es el centro palpitante del miedo en el mundo conocido. Las puertas del nuevo palacio se abren como las fauces de una bestia geológica. Dentro, el rey Ashurnasirpal II celebra la finalización de su obra maestra. 70.000 invitados se congregan en los patios y salones. Hay dignatarios de tierras lejanas, gobernadores de provincias sometidas y embajadores de reinos que todavía creen ser libres. Todos levantan sus copas de oro y plata. Todos ríen cuando el rey ríe. Pero si uno observa sus ojos, si uno ignora las sonrisas congeladas y mira el temblor casi imperceptible en las manos que sostienen el vino, verá el terror puro y absoluto. Antes de marchar junto a las legiones de hierro y presenciar el nacimiento de la guerra total, te doy una vez más la bienvenida a Historia Mundial para dormir. Espero que hoy te encuentres muy bien, al resguardo de las murallas. Ahora, tómate un breve momento para suscribirte y darle me gusta al video. Nos ayuda a seguir desenterrando estos imperios desde la oscuridad hasta tus oídos. Y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el miedo es la herramienta más efectiva para controlar a las masas, o es la semilla de la propia destrucción? Ahora sí, que comience la conquista. Porque la fiesta no es una celebración de la vida, sino una demostración de poder. Los muros del palacio no están decorados con flores o escenas de cosecha. Los relieves de alabastro y piedra caliza, iluminados por la luz vacilante de las antorchas, cuentan una historia diferente. Muestran, con un realismo que revuelve el estómago, lo que sucede con aquellos que se atreven a no pagar el tributo. Hombres empalados en estacas que se pierden en el horizonte como un bosque de madera y carne. Prisioneros desollados vivos mientras sus pieles son colgadas en las murallas de sus propias ciudades rebeldes. Un embajador de un pequeño reino del oeste camina por los pasillos, intentando no mirar, pero es imposible. Las imágenes están diseñadas para grabarse en la mente. Ve a un escriba asirio en la piedra, tallado con precisión, contando cabezas cortadas que se apilan como melones en un mercado macabro. El rey Ashurnasirpal, sentado en su trono, observa a sus invitados. Él sabe lo que están pensando. Él diseñó este miedo. No es crueldad por placer, aunque quizás haya algo de eso. Es una herramienta de ingeniería política. Afuera del palacio, el silencio del desierto es engañoso. Los pilares de la entrada, custodiados por los Lamassu, esos toros alados con cabeza humana que miran con indiferencia divina, han sido testigos de la llegada de los tributos. Pero también han visto la llegada de los prisioneros. El rey mismo dejó por escrito su metodología, una inscripción que resuena en la mente de los presentes como una sentencia. A muchos de sus cautivos los quemé con fuego. A otros no les perdoné la vida, sino que les corté las manos y los dedos, y a otros les corté la nariz y las orejas. A muchos les saqué los ojos. Hice un montón con los vivos y otro con las cabezas. Y até sus cabezas a los troncos de los árboles alrededor de la ciudad. Sus jóvenes y sus doncellas fueron quemados en la hoguera. La brutalidad es el lenguaje universal de Asiria. Y en ese banquete, bajo el techo de cedro traído de las montañas del Líbano, cada bocado de comida sabe a ceniza, y cada trago de vino recuerda que, fuera de esas murallas, la maquinaria de guerra más perfecta de la antigüedad está afilando sus espadas de hierro. Para comprender cómo la humanidad llegó a este punto de sofisticación en el horror, debemos retroceder. Debemos dejar el palacio de Kalhu y sus relieves sangrientos para viajar hacia atrás en el tiempo, mucho antes de que el nombre de Asiria hiciera temblar a los faraones de Egipto o a los reyes de Babilonia.
Debemos ir al momento en que la bestia era apenas una cría vulnerable, escondida en las sombras de gigantes. La historia de Asiria no comienza con una explosión de gloria, sino con la paranoia de la supervivencia. Imagina un mapa del mundo antiguo. Al sur, la majestuosa Sumeria y la decadente pero oculta Babilonia. Al este, las tribus salvajes de los montes Sagros. Al oeste, los reinos amorreos y las rutas comerciales que conectaban con el Mediterráneo. Y en el medio de todo ese caos, en una franja de tierra fértil pero peligrosamente plana a orillas del río Tigris, estaba la ciudad de Asur. A diferencia de Egipto, que estaba protegido por vastos desiertos que actuaban como fosos naturales, o de las ciudades griegas resguardadas por montañas y mar, la geografía de Asiria era una invitación a la invasión. No había fronteras naturales. No había muros de roca inescalables. Cualquiera con un ejército y suficiente ambición podía marchar sobre sus campos, quemar sus cosechas y esclavizar a sus hijos. Y durante siglos, eso fue exactamente lo que sucedió. Fueron vasallos de los acarios. Fueron sometidos por la tercera dinastía de Ur. Fueron presionados por los mitanios. Durante generaciones, el pueblo de Asur aprendió una lección fundamental, una verdad tallada en sus huesos a fuerza de látigo y fuego. En este mundo no existe la paz, solo existe el martillo o el clavo. Y ellos se cansaron de ser el clavo. Esta vulnerabilidad geográfica creó una psiquis nacional única. La sociedad asiria se transformó lentamente, década tras década, en un organismo diseñado para la defensa preventiva. Pero la defensa, llevada al extremo, se convierte en agresión. Si no querían ser invadidos, debían empujar sus fronteras hacia afuera. Debían crear una zona de amortiguamiento hecha de tierras quemadas y enemigos sometidos. La lógica era implacable y terrible. Para estar seguros en casa, debían ser el terror en la casa del vecino. Pero no fue solo la geografía lo que forjó el acero del alma asiria. Fue su Dios. En el centro de su ciudad y de su universo estaba Asur. No era un Dios de la fertilidad amable, ni un Dios de la escritura pasiva. Asur era la personificación de la ciudad misma y del orden cósmico. Y el orden, para existir, requiere la destrucción del caos. La teología asiria desarrolló un concepto aterradoramente eficiente. El rey no era un dios, como en Egipto, sino el sumo sacerdote y el vicario de Asur en la tierra. Su deber sagrado, su única razón de existir, era extender el dominio del dios. Si el rey dejaba de conquistar, si el ejército dejaba de marchar, el caos ganaría terreno. El universo mismo colapsaría. La guerra, por lo tanto, no era una decisión política ni económica. Era un acto de piedad religiosa. Era un ritual continuo donde la sangre de los enemigos era el aceite que mantenía girando los engranajes del cosmos. Imagina crecer en una sociedad donde la paz es vista como un pecado, como una negligencia divina. Cada primavera, cuando los caminos se secaban después de las lluvias, el rey debía movilizar al ejército. No importaba si había una amenaza real o no. El dios exigía movimiento. El dios exigía expansión. Y así, el pequeño estado comercial, los mercaderes que antes solo buscaban estaño y textiles, se convirtieron en los guerreros más disciplinados que la tierra había visto jamás. Pero la disciplina y la fe no eran suficientes para conquistar el mundo. Necesitaban una ventaja material. Necesitaban algo que sus enemigos no pudieran contrarrestar. Y lo encontraron en las profundidades de la tierra y en el calor de las forjas. La revolución del hierro. Hasta ese momento, el mundo vivía en la edad del bronce. El bronce es una aleación noble, dorada, hermosa, pero costosa y difícil de producir. Requiere cobre y estaño, minerales que rara vez se encuentran juntos. Los ejércitos de la época eran limitados porque equipar a un soldado era caro.
Las armas de bronce se doblaban, perdían el filo, se quebraban. Pero entonces, el colapso de la Edad del Bronce, esa catástrofe sistémica que borró civilizaciones enteras alrededor del año 1200 a.C., trajo consigo el secreto del hierro. Los asirios no inventaron el hierro, pero fueron los primeros en industrializarlo para la muerte. Imagina el sonido. El sonido agudo, cristalino y letal de una espada de hierro chocando contra un escudo de bronce. El hierro era más duro, más barato y mucho más abundante. Mientras sus enemigos armaban a una élite de nobles, los asirios podían equipar a miles de soldados comunes con cascos, armaduras y armas de una calidad superior. Crearon una línea de producción estandarizada. Las armerías reales trabajaban día y noche. El cielo sobre las ciudades asirias estaba perpetuamente oscurecido por el humo de los hornos de fundición. Era la primera revolución industrial militar. Un soldado asirio no tenía que preocuparse por su equipo. El Estado se lo proveía. Y ese equipo era aterrador. Las puntas de lanza de hierro atravesaban las armaduras de escamas de bronce como si fueran de papel. Pero la verdadera joya de la corona, la máquina que hacía temblar la tierra y los corazones de los hombres, era el carro de guerra asirio. Olvida los carros ligeros y frágiles de los egipcios, diseñados para escaramuzas rápidas en la arena plana. El carro asirio era un tanque. Tirado por hasta 4 caballos, con ruedas pesadas y reforzadas, transportaba a un conductor, un arquero y 2 escuderos. Era una plataforma de artillería móvil. Cuando un escuadrón de estos carros cargaba, el suelo retumbaba con una frecuencia que paralizaba a la infantería enemiga. El ruido era el de una tormenta que se acercaba a ras de suelo, una mezcla de cascos, ruedas triturando piedras y el zumbido de las flechas que oscurecían el sol. Pero la tecnología era solo una parte de la ecuación. La verdadera arma era la mente. La organización. Asiria se convirtió en un estado donde todo, absolutamente todo, servía al ejército. Los campesinos cultivaban para alimentar a las tropas. Los sacerdotes rezaban para bendecir las armas. Los escribas contaban el botín. No había distinción entre la vida civil y la vida militar. Eran una colonia de hormigas guerreras a escala humana. El rey Tiglat-Pileser I, uno de los primeros grandes arquitectos de este sistema, sentó las bases de lo que vendría. Él llevó las fronteras hasta el Mediterráneo, mojando sus armas en el gran mar como un acto simbólico de dominio total. Pero fue una victoria efímera. Asiria, como un pulmón, se expandía y se contraía. Después de Tiglat-Pileser, vino una época de oscuridad, de asedio, donde los arameos presionaron las fronteras y redujeron al imperio nuevamente a su corazón geográfico. Sin embargo, la bestia no estaba muerta. Solo estaba hibernando. Estaba aprendiendo. Durante esos años de resistencia, el odio y la determinación se destilaron en su forma más pura. Cuando Asiria volvió a despertar, bajo el mando de nuevos reyes implacables, ya no buscaba solo tributo o sumisión. Buscaba la aniquilación de la voluntad de resistencia. Aquí es donde entra el concepto de la guerra psicológica como política de Estado. Los asirios entendieron algo fundamental sobre la naturaleza humana. El sufrimiento de uno puede controlar la obediencia de 1000. No necesitaban matar a todos los habitantes de una ciudad rebelde. Solo necesitaban hacer un ejemplo tan horrendo, tan visualmente espantoso de sus líderes, que la noticia viajara más rápido que sus propios carros. El rumor era su vanguardia. Antes de que el ejército asirio llegara a las puertas de una ciudad, las historias ya habían llegado. Historias de pirámides de cabezas, de niños obligados a triturar los huesos de sus padres, de ciudades enteras convertidas en montículos de escombros y sal para que nada volviera a crecer allí. El miedo abría las puertas de las murallas antes de que el primer ariete golpeara la madera.
Reyes como Adad-nirari II y Tukulti-Ninurta II comenzaron a perfeccionar estas tácticas, recuperando el territorio perdido palmo a palmo. Pero la verdadera maquinaria del terror, la que nos lleva de regreso a ese banquete sangriento en Kalhu con Assur-nasirpal II, se construyó sobre la eficiencia administrativa. Pero el hierro y la fe, por sí solos, no construyen un imperio eterno. Hacía falta algo más, un cambio estructural que separara a Asiria de todos sus contemporáneos. Hasta ese momento, en la mayor parte del mundo antiguo, la guerra era una actividad estacional. En Babilonia, en los reinos arameos, e incluso en las primeras etapas de Asiria, los ejércitos estaban formados por granjeros. Hombres que tomaban la lanza cuando la cosecha terminaba y debían volver a sus campos antes de la siembra. La guerra tenía pausas. La guerra tenía un ritmo natural dictado por el trigo y la cebada. Asiria rompió ese ritmo. Rompió el ciclo de la naturaleza para imponer el ciclo del Estado. Bajo el reinado de Tiglat-Pileser III, aunque sus semillas ya germinaban con Assur-nasirpal, nació el concepto del Kisir-Sarruti, el ejército permanente del rey. Imagina la diferencia abismal que esto significaba. Mientras los enemigos de Asiria debían convocar a sus milicias, entrenarlas apresuradamente y preocuparse por si sus soldados tendrían comida en casa, el rey asirio tenía a su disposición una fuerza letal, alimentada, vestida y entrenada los 365 días del año. Eran profesionales de la muerte. No sabían cultivar. No sabían tejer. Solo sabían marchar, formar y matar. Este ejército profesional permitió una especialización nunca vista. Ya no eran solo hombres con lanzas. Había cuerpos de ingenieros, expertos en logística, zapadores y unidades de inteligencia. La maquinaria de guerra asiria se convirtió en un organismo complejo y autosuficiente. La infantería pesada, el núcleo de esta fuerza, era un muro de hierro y cuero. Avanzaban en falanges compactas, protegidos por escudos altos de mimbre y piel que detenían las flechas enemigas. Detrás de ellos, los arqueros asirios, famosos por su precisión y potencia, oscurecían el cielo. Pero la verdadera innovación, la que cambiaba el curso de las batallas en terreno abierto, era la caballería. Durante siglos, los caballos solo se usaban para tirar de los carros. Nadie había dominado el arte de montar y disparar al mismo tiempo con eficiencia. Los asirios lo hicieron. Desarrollaron una silla de montar primitiva y entrenaron a jinetes que podían flanquear a los enemigos con una velocidad aterradora. Mientras los carros pesados rompían el centro de la línea enemiga como martillos, la caballería ligera actuaba como cuchillos, cortando las rutas de escape y persiguiendo a los supervivientes. Sin embargo, el verdadero terror de Asiria no era la batalla en campo abierto. Muchos ejércitos valientes podían, en teoría, plantar cara en una llanura. El verdadero terror era el asedio. En el mundo antiguo, una ciudad amurallada era sinónimo de seguridad. Si veías venir al enemigo, cerrabas las puertas, subías los puentes y esperabas. Tenías graneros llenos, cisternas de agua y la certeza de que, eventualmente, el ejército invasor se quedaría sin suministros o se aburriría y se marcharía. Las murallas eran sagradas. Eran la línea que separaba la civilización de la barbarie. Pero los asirios no se aburrían. Y los asirios no se marchaban. Ellos convirtieron el asedio en una ciencia exacta y brutal. Cuando el ejército asirio llegaba ante una ciudad rebelde, no se limitaba a rodearla. La desmantelaba sistemáticamente. Traían consigo a ingenieros que estudiaban las debilidades de la fortificación. Si la muralla era demasiado alta, construían rampas de tierra apisonada y madera. Miles de prisioneros de guerra eran obligados a cargar cestas de tierra bajo una lluvia de flechas y piedras, elevando el suelo hasta que las torres de asedio asirias quedaban a la altura de las almenas. Imagina estar dentro de esa ciudad.
Escuchar día y noche el sonido de las palas y los picos. Ver cómo una montaña artificial crece lentamente hacia ti, sabiendo que, cuando llegue arriba, la muerte bajará por ella. Y luego estaban las máquinas. Los asirios perfeccionaron el ariete. No era un simple tronco llevado por hombres. Eran vehículos cubiertos, con techos de pieles húmedas para evitar el fuego, que albergaban un enorme tronco con punta de hierro colgado de cadenas. Se acercaban a las puertas o a los cimientos de los muros y comenzaban a golpear. El sonido rítmico, constante, de hierro contra piedra, retumbaba en toda la ciudad como el latido de un corazón enfermo. Pum, pum, pum. Días enteros. Semanas enteras. Hasta que la piedra cedía. Pero si las murallas eran demasiado fuertes, los zapadores asirios cavaban túneles por debajo, apuntalando los cimientos con madera y luego prendiéndoles fuego para que el muro colapsara por su propio peso. No había refugio seguro. No había santuario. La ingeniería asiria hacía que la piedra y el ladrillo fueran irrelevantes. Cuando la ciudad finalmente caía, y siempre caía, comenzaba la segunda fase del terror. El saqueo no era un acto desordenado de soldados ebrios, sino una operación de inventario. Los escribas entraban junto a los soldados. Registraban cada objeto de valor, cada mueble, cada animal. Y luego, registraban a las personas. Aquí entramos en el capítulo más oscuro y sofisticado de la dominación asiria. La deportación masiva. Los asirios llamaban a esta práctica naso. No era simplemente esclavitud. Era ingeniería demográfica. El objetivo no era solo obtener mano de obra, sino destruir la identidad nacional de los pueblos conquistados. Si un pueblo se rebelaba, era porque estaba apegado a su tierra, a sus dioses locales, a sus tumbas ancestrales. La solución asiria era cortar esa raíz. Arrancaban a poblaciones enteras de su lugar de origen y las trasladaban al otro extremo del imperio. Imagina a una familia de artesanos en una ciudad de la costa del Mediterráneo. De repente, son obligados a marchar 1000 kilómetros hacia el este, hacia las llanuras de la Mesopotamia o las montañas de Irán. Se les permite llevar lo puesto y poco más. En el camino, los débiles mueren y son dejados a los lados de la ruta real como hitos macabros. Cuando los sobrevivientes llegaban a su nuevo destino, eran extraños en una tierra extraña. No hablaban el idioma. No conocían el clima. No sabían qué dioses habitaban esas montañas. Su única conexión, su único proveedor de comida y seguridad, era ahora el Estado asirio. La lealtad a su antiguo rey desaparecía porque su antiguo reino ya no existía. Se convertían en asirios por necesidad. Se estima que, a lo largo de los 3 siglos del imperio neoasirio, más de 4,5 millones de personas fueron deportadas. Fue una mezcla de sangres y culturas forzada por la espada, creando una población cosmopolita y desarraigada que servía ciegamente a la maquinaria imperial. Y en el centro de esta maquinaria, dirigiendo cada movimiento con una crueldad fría y calculadora, estaba la figura del rey. Volvamos ahora a Ashurnasirpal II, el hombre que nos recibió en su banquete en Kalhu. Él no inventó todas estas técnicas, pero fue quien las llevó a su máxima expresión teatral. Para Ashurnasirpal, la crueldad era un lenguaje diplomático. Sus anales, escritos en piedra para la eternidad, no ocultan nada. Al contrario, lo detallan con un orgullo que hiela la sangre. No hay eufemismos en las inscripciones asirias. Escucha sus propias palabras narrando la campaña contra la ciudad de Suru, en la región de Bit Adini. Construye un pilar frente a la puerta de su ciudad y desollé a todos los jefes que se habían rebelado, y cubrí el pilar con sus pieles. A algunos los emparedé dentro del pilar, a otros los empalé en estacas sobre el pilar. La imagen es dantesca.
Un pilar de carne y piedra erigido en la entrada de la ciudad conquistada. Un monumento al dolor que servía de advertencia para cualquier viajero, comerciante o embajador que pasara por allí. El mensaje era claro. Esto es lo que le sucede a quien desafía al vicario de Assur. En otra campaña, contra el gobernador rebelde de la ciudad de Nistún, Assur-Nasirpal describe cómo capturó al líder. No lo mató de inmediato. Lo llevó de regreso a la capital, a la ciudad de Nínive, que por entonces comenzaba a crecer en importancia. Allí, frente a la multitud, lo despellejó vivo y colgó su piel en la muralla de la ciudad, como quien cuelga un tapiz. Esta violencia no era impulsiva. Assur-Nasirpal calculaba el costo de la guerra. Sabía que movilizar al ejército era caro. Sabía que asediar una ciudad tomaba meses y recursos valiosos. Por lo tanto, si podía lograr que 10 ciudades se rindieran simplemente mostrando lo que le había hecho a una sola, el terror era, en última instancia, una medida de ahorro económico. Era eficiencia administrativa bañada en sangre. Los embajadores que bebían vino en su nuevo palacio de Kalhu lo sabían. Miraban los relieves en las paredes y veían su propio futuro si se atrevían a dejar de pagar el tributo. Veían al rey cazando leones, simbolizando su dominio sobre la naturaleza salvaje, y veían al rey cazando humanos, simbolizando su dominio sobre el caos político. El palacio de Kalhu, esa maravilla arquitectónica inaugurada en el año 879, fue construido con la mano de obra de esas deportaciones masivas. Gente de tierras lejanas, hititas, arameos, fenicios, todos trabajando bajo el látigo asirio para levantar la gloria de sus captores. Los canales que regaban los jardines reales, llenos de plantas exóticas traídas de los confines del mundo, fueron cavados por manos esclavas. Assur-Nasirpal II reinó durante 25 años. 25 años de campañas anuales. 25 años de expansión implacable hacia el norte y el oeste. Cuando murió, dejó un imperio consolidado, rico y temido. Dejó una maquinaria militar perfecta y una burocracia eficiente. Pero también dejó un legado de odio. El odio se acumulaba en las sombras. En los corazones de los pueblos sometidos, en las memorias de los hijos que vieron morir a sus padres empalados. El imperio asirio, en su búsqueda de seguridad absoluta a través del terror absoluto, estaba sembrando las semillas de su propia némesis. Porque el miedo funciona, sí. El miedo paraliza y controla. Pero el miedo tiene un límite. Y cuando el terror se vuelve tan cotidiano que ya no queda nada que perder, el miedo se transforma en desesperación. Y la desesperación es peligrosa. Pero eso vendrá después. Por ahora, en el siglo IX a.C., Asiria es invencible. El dios Assur está satisfecho. Los carros de guerra retumban por los caminos reales, manteniendo la paz de hierro. El humo de las ciudades incendiadas se eleva como incienso hacia los cielos, y el mundo contiene el aliento. Hemos presenciado el nacimiento de la bestia. Hemos visto cómo una pequeña ciudad-estado, acosada por todos lados, decidió que la mejor defensa era convertirse en la pesadilla de sus vecinos. Hemos caminado entre los relieves de Kalhu y hemos escuchado el sonido de los picos derribando murallas. Pero la historia de Asiria no termina con Assur-Nasirpal. De hecho, apenas está comenzando su fase más gloriosa y terrible. Pronto, nuevos reyes tomarán el manto. Reyes que no se conformarán con dominar la Mesopotamia, sino que querrán el mundo entero. Reyes que llevarán a las águilas asirias hasta las pirámides de Egipto y las nieves de Armenia. Prepárate, porque la verdadera edad de oro del terror está por llegar. El imperio respiraba. No como un animal, sino como una fragua. Una respiración de fuelles y humo que inhalaba materias primas y exhalaba cenizas.
Habíamos dejado a Asiria en la cúspide de su primer despertar, pero los imperios, como las mareas, tienen flujos y reflujos. Tras la muerte de los grandes conquistadores tempranos, la maquinaria se oxidó brevemente. Hubo revueltas, hubo pestes, hubo eclipses que los sacerdotes interpretaron como presagios de fatalidad. Pero el destino de Asiria no era desvanecerse en la arena. Su destino era redefinir la tiranía. A mediados del siglo VIII a.C., un hombre tomó el trono. No lo heredó por derecho divino. Lo tomó por la fuerza, en medio de una guerra civil que tiñó de rojo las aguas del Tigris. Su nombre original era Pulu, un nombre simple para un general ambicioso, pero al ceñirse la corona adoptó un nombre antiguo, cargado de gloria y peso. Tiglat-Pileser III. Con él, la guerra dejó de ser un arte para convertirse en una administración. Si sus predecesores habían inventado el ejército profesional, Tiglat-Pileser lo perfeccionó hasta volverlo irreconocible. Antes, la lealtad de los soldados pertenecía a sus generales, a los gobernadores provinciales que les pagaban. Eso era peligroso. Eso creaba pequeños reinos dentro del reino. El nuevo rey cortó esas lealtades de raíz. Bajo su mando, el ejército se convirtió en una extensión directa de la voluntad imperial. Estandarizó el equipo. Ya no importaba si eras un lancero de Nínive o un arquero reclutado en las montañas del norte. Tu túnica, tu casco cónico de bronce y tus botas de cuero eran idénticos. Creó la primera burocracia militar del mundo. Había oficiales encargados exclusivamente de las mulas de carga, otros de los suministros de grano, otros de la fabricación de flechas. La logística se convirtió en un arma tan letal como el hierro. Un ejército que nunca tiene hambre, que nunca carece de botas nuevas, es un ejército que puede marchar más lejos y más rápido que cualquier otro. Y marcharon. Bajo Tiglat-Pileser y su sucesor, el formidable Sargón II, la práctica de la deportación masiva alcanzó una escala industrial. Lo que antes era un castigo ejemplar, ahora era una política de Estado diseñada con frialdad matemática. El objetivo era la desorientación total. Borrar el concepto de hogar de la mente de millones de personas. Imagina las columnas de exiliados. Filas interminables que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, serpenteando por los caminos polvorientos de Oriente Próximo. No eran solo hombres. Eran familias enteras, ancianos, niños, cargando sus pocas posesiones en carros de bueyes o sobre sus propias espaldas. El sonido de esa marcha no era marcial. Era el sonido del llanto ahogado, de las suelas arrastrándose, del ganado mugiendo por falta de agua. Los escribas asirios registraban a estas personas no como seres humanos, sino como cabezas de ganado. Se les asignaban nuevas tierras en los extremos opuestos del imperio. A los habitantes de las montañas frías se los enviaba a los desiertos ardientes. A los agricultores de los valles fluviales se los enviaba a las colinas áridas. La confusión era el grillete. Sin conocer la lengua, sin conocer a los dioses locales, sin saber qué plantas eran comestibles, estos pueblos quebrados no tenían más opción que aferrarse a la mano del Estado asirio para sobrevivir. Su identidad se disolvía en la nada, absorbida por la gran máquina. Sargón II continuó esta obra, construyendo una nueva capital, Dur-Sarruquín, una ciudad-fortaleza que era un monumento a su propio ego, pero su reinado terminó abruptamente en el campo de batalla. Su cuerpo nunca fue recuperado, un presagio terrible para la mentalidad asiria. Y así, el trono, y con él la carga de un imperio que odiaba a sus amos, cayó en manos de su hijo. Entra en escena Sennacherib. Si Tiglat-Pileser fue el administrador y Sargón el usurpador brillante, Sennacherib fue el príncipe del rencor. Era un hombre inteligente, un ingeniero capaz de desviar ríos y construir acueductos que desafiaban la gravedad, pero su alma estaba templada en un fuego más oscuro. Heredó un imperio en llamas.
En cuanto la noticia de la muerte de su padre se extendió, las provincias se rebelaron. Desde las marismas del sur en Babilonia hasta las costas del Mediterráneo, todos vieron una oportunidad para sacudirse el yugo. Sennacherib no tuvo piedad. Pasó la mayor parte de su reinado en la silla de montar, apagando incendios con sangre. Pero su campaña más famosa, la que quedó grabada tanto en los relieves de su palacio como en las sagradas escrituras de sus enemigos, fue la campaña hacia el oeste, hacia el reino de Judá. Corre el año 701 a.C. El rey Ezequías de Judá, confiando en las promesas de apoyo de Egipto y en la solidez de sus murallas, ha dejado de pagar el tributo. Ha desafiado al gran rey. La respuesta de Sennacherib es una tormenta que desciende desde el norte. 46 ciudades amuralladas de Judá caen una tras otra. Son aplastadas, saqueadas y quemadas. Pero el foco de la furia asiria, el preludio del acto final en Jerusalén, se centra en una ciudad fortaleza clave: Laquis. Laquis controlaba el camino hacia la costa y hacia Egipto. Era una nuez dura de roer, situada sobre una colina empinada, con murallas dobles y torres que vigilaban el horizonte. Pero para la maquinaria de asedio asiria, imposible era solo una palabra que usaban los débiles. Lo que sucedió en Laquis no es una leyenda. Lo sabemos con una precisión aterradora gracias a los relieves que el propio Sennacherib mandó tallar en su palacio sin rival en Nínive. Quería recordar esta victoria. Quería verla cada día mientras paseaba por sus salones. El asedio comenzó con el sonido. El estruendo de miles de botas, el relinchar de los caballos y el ruido sordo de los escudos de cuero golpeados por las lanzas. Los asirios rodearon la ciudad, cortando cualquier suministro. Pero no se limitaron a esperar el hambre. La impaciencia de Sennacherib exigía sangre. Observaron la topografía y encontraron el punto débil: la esquina suroeste de la muralla. Allí, la pendiente era menos pronunciada. Los ingenieros dieron la orden y comenzó la construcción de la rampa. No era una simple escalera de madera. Era una montaña artificial. Toneladas de piedras, tierra y troncos fueron apiladas día y noche. Los defensores de Laquis, desde las murallas, miraban con horror cómo el suelo mismo se levantaba para alcanzarlos. Lanzaron de todo: flechas, piedras, antorchas encendidas. Los asirios respondieron con una innovación técnica. Carros de asedio cubiertos de pieles mojadas para evitar el fuego, dentro de los cuales los arqueros disparaban con impunidad. Mientras la rampa crecía, la moral dentro de la ciudad se desmoronaba. Finalmente, la rampa alcanzó la altura de la muralla exterior. Y entonces llegaron los arietes. Bestias de madera con cabezas de hierro subieron lentamente por la pendiente artificial, empujados por decenas de hombres, protegidos por torres móviles. El impacto del primer golpe debió sentirse en los huesos de cada habitante de Laquis. La piedra crujió. El polvo se levantó. Y el golpe se repitió, rítmico, inexorable, como el paso del tiempo. Cuando la brecha se abrió, el infierno se desató. La infantería pesada asiria irrumpió en la ciudad. La lucha fue cuerpo a cuerpo, brutal y breve en las calles estrechas. Los defensores fueron masacrados donde estaban. Pero el verdadero mensaje, la verdadera obra de arte macabra de Sennacherib, vino después de la victoria. Los relieves muestran con detalle clínico el destino de los líderes rebeldes. Frente a las puertas de la ciudad, para que todos los supervivientes lo vieran, se erigieron estacas. Hombres desnudos, aún vivos, fueron empalados. La gravedad hacía el trabajo sucio, hundiendo la estaca lentamente a través del cuerpo, evitando los órganos vitales para prolongar la agonía durante horas o a veces días. Era un bosque de dolor plantado en la tierra de Judá. Otros prisioneros fueron desollados.
Sus pieles se estiraron sobre las murallas conquistadas como advertencia. Las mujeres y los niños fueron reunidos, sus pertenencias cargadas en carros, y comenzaron la larga marcha hacia el exilio, hacia una tierra que no conocían, dejando atrás el humo de sus hogares. Sennacherib observó todo esto desde su trono portátil, erigido en una colina cercana. Recibió el botín mientras el olor a carne quemada y muerte impregnaba su ropa real. Laquis había caído. La puerta hacia Jerusalén estaba abierta. El mensaje para el rey Ezequías era claro. Esto es lo que le espera a tu ciudad sagrada. Esto es lo que le espera a tu templo. Pero Jerusalén sería diferente. Jerusalén sería un misterio envuelto en la niebla de la historia y la fe. El ejército asirio, esa marea imparable que acababa de triturar Laquis, giró su mirada hacia la capital de Judá. El rey Ezequías, preso del pánico, se preparó para lo peor. Cegó los manantiales de agua fuera de la ciudad para que los asirios no tuvieran que beber. Reforzó las murallas apresuradamente, demoliendo casas para usar sus piedras. Y se encerró. Como un pájaro en una jaula, diría más tarde el propio Sennacherib en sus inscripciones. El asedio de Jerusalén es uno de los eventos más debatidos de la antigüedad. Tenemos dos versiones, y ambas son escalofriantes a su manera. Por un lado, la versión asiria. En el prisma de Taylor, un objeto hexagonal de arcilla cubierto de escritura cuneiforme, Sennacherib se jacta. A Ezequías, el judío, lo encerré en Jerusalén, su ciudad real, como a un pájaro en una jaula. Le impuse tributo y catru, obsequios por mi majestad. Describe el oro, la plata, las piedras preciosas, el marfil y hasta las propias hijas del rey que fueron enviadas a Nínive como pago. Pero hay un detalle crucial que falta. En ninguna parte dice: tomé la ciudad. En ninguna parte dice: quemé el templo. Sennacherib, el hombre que siempre terminaba el trabajo, el destructor de Laquis, se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Aquí es donde entra la versión bíblica, la visión desde dentro de las murallas, donde el miedo se transformó en milagro. Según las crónicas hebreas, Ezequías, vestido de cilicio y cubierto de ceniza, oró en el templo mientras el comandante asirio, el Rabsaque, gritaba insultos y amenazas a los guardias de la muralla, burlándose de su Dios en su propio idioma para sembrar el terror. Esa noche, el miedo era una entidad física en las calles de Jerusalén. Nadie durmió. Esperaban el sonido de los arietes al amanecer. Pero el amanecer trajo silencio. Un silencio absoluto, pesado, antinatural. La Biblia dice que el ángel del Señor bajó al campamento asirio y mató a 185,000 hombres en una sola noche. Cuando los defensores se asomaron por las almenas con la primera luz del sol, no vieron torres de asedio ni filas de arqueros. Vieron un campo sembrado de cadáveres. Cuerpos inmóviles, fríos, sin heridas visibles, como si la vida les hubiera sido arrebatada por un suspiro divino. Los historiadores modernos buscan explicaciones racionales. Hablan de una plaga repentina, tal vez cólera o disentería, propagada por las aguas contaminadas o por los ratones, que diezmó al ejército hacinado. Otros sugieren que noticias de problemas en Babilonia o la llegada de un ejército egipcio obligaron a Sennacherib a una retirada táctica, aceptando el tributo para salvar la cara. Pero sea una plaga microscópica, una decisión estratégica o la espada de un ángel vengador, el resultado fue el mismo. La maquinaria de muerte se detuvo. Jerusalén sobrevivió. Sennacherib volvió a Nínive con sus carros cargados de botín, pero sin la victoria total. Y en su corazón, el rencor crecía. Un rencor negro y purulento que ya no apuntaba a los pequeños reinos del oeste, sino hacia el sur. Hacia la joya rebelde. Hacia la ciudad que había desafiado a su padre y a su abuelo. Hacia Babilonia. Pero Jerusalén,
con sus ángeles invisibles y sus plagas misteriosas, no era el verdadero dolor de cabeza de Sennacherib. Era una molestia en la periferia, una espina en el talón. El verdadero cáncer, la obsesión que le quitaba el sueño y le llenaba la boca de bilis, estaba al sur. Estaba en la cuna de la civilización misma. Estaba en Babilonia. Babilonia no era una ciudad cualquiera. Para los asirios, era la madre cultural, el centro religioso del mundo, la Roma de su tiempo. Incluso los reyes de Asiria se sentían obligados a respetar sus templos y a inclinarse ante Marduk, su dios supremo. Pero Babilonia era, también, una serpiente traicionera. Una ciudad que sonreía mientras afilaba el puñal. Durante años, la política asiria hacia el sur había sido una mezcla de diplomacia armada y respeto temeroso. Los reyes anteriores habían tratado de gobernarla con guante de seda, colocando a reyes títeres o asumiendo ellos mismos el título de rey de Babilonia en una ceremonia sagrada donde debían tomar la mano de la estatua de Marduk cada año nuevo. Era un matrimonio forzado entre el norte militarista y el sur culto. Pero Sennacherib no tenía paciencia para matrimonios. Él era un hombre de guerra, no de rituales. Y Babilonia cometió el error fatal de volverlo algo personal. En un intento por pacificar la región de una vez por todas, Sennacherib había nombrado a su propio hijo mayor y heredero, Asur-nadin-Sumi, como rey de Babilonia. Pensó que la sangre de su sangre mantendría la lealtad. Se equivocó. Los babilonios, en una conspiración oscura con los elamitas, los enemigos eternos del este, traicionaron al príncipe. Lo capturaron dentro de su propio palacio, lo encadenaron y lo entregaron a los elamitas, quienes se lo llevaron a las montañas para nunca más ser visto. Probablemente fue ejecutado, o peor, murió pudriéndose en un calabozo extranjero. Cuando la noticia llegó a Nínive, algo se rompió dentro de Sennacherib. El dolor de padre se fusionó con la furia del rey, creando una amalgama de odio puro que no dejaría piedra sobre piedra. Ya no le importaba la historia. Ya no le importaba la religión. Ya no le importaba el miedo a los dioses. Solo quería silencio. Corría el año 689 a.C. El ejército asirio marchó hacia el sur, pero esta vez no llevaban escribas para registrar el tributo ni sacerdotes para realizar sacrificios. Llevaban picos, palas y antorchas. La orden era simple y aterradora. Aniquilación total. El asedio fue breve y brutal. Babilonia, debilitada por las luchas internas y abandonada por sus aliados elamitas, cayó ante la marea de hierro. Pero lo que sucedió después no tiene parangón en los anales de la antigüedad. Normalmente, cuando una ciudad era conquistada, se saqueaba, se mataba a los líderes y se esclavizaba a la población, pero la ciudad permanecía. Los templos se respetaban. Las murallas se reparaban para servir al nuevo amo. Aquí no. Sennacherib entró en la ciudad sagrada como un carnicero entra en un matadero. Imagina la escena. Los soldados asirios, con el permiso expreso de su rey para cometer cualquier atrocidad, irrumpieron en el templo de Esagila, el hogar terrenal del dios Marduk. Arrancaron las láminas de oro de las paredes. Destrozaron los altares de lapislázuli. Y entonces, cometieron el sacrilegio supremo. Tomaron la estatua de Marduk, el ídolo que había visto nacer y caer imperios, y la arrastraron por el suelo como si fuera un tronco podrido. Se la llevaron a Asiria no como un rehén divino, sino como un trofeo de caza, rompiéndola en pedazos para fundir su oro. Las bibliotecas de los templos, que contenían el conocimiento acumulado de milenios, tablillas de astronomía, matemáticas y literatura que se remontaban a los tiempos de Sumeria, fueron incendiadas o arrojadas al río. La memoria de la humanidad estaba siendo borrada sistemáticamente. Pero el fuego y la espada no eran suficientes para saciar la sed de Sennacherib. Él quería que Babilonia dejara de existir geográficamente.
Quería borrarla del mapa. Llamó a sus ingenieros, los mismos que habían diseñado los acueductos de Nínive, y les dio una orden que desafiaba a la naturaleza. Les ordenó desviar el curso de los canales que rodeaban la ciudad, canales alimentados por el poderoso río Eufrates. Abrieron las compuertas. Rompieron los diques. El agua, liberada de su cauce, rugió hacia la ciudad en ruinas. No fue una inundación lenta. Fue un torrente de barro y espuma que golpeó los cimientos de ladrillo de barro secado al sol. Las casas, ya debilitadas por el incendio, se disolvieron. Los palacios se derrumbaron sobre sí mismos, convirtiéndose en montículos de lodo. Las calles donde habían caminado profetas y reyes se volvieron pantanos. Sennacherib, observando desde la distancia, vio cómo la ciudad más grande del mundo se convertía en un lago fétido. En sus propias inscripciones, dejó constancia de su crimen con una satisfacción sociópata. Destruí, devasté y quemé con fuego la ciudad, y arrasé sus murallas y sus cimientos. Aplané la ciudad y sus casas de arriba a abajo. Saqué tierra de la ciudad y la arrojé al Eufrates para que fuera llevada hasta el mar. Hice que su destrucción fuera más completa que la del diluvio. Para que en el futuro nadie pudiera encontrar el emplazamiento de la ciudad y sus templos, la disolví con agua y la convertí en una pradera inundada. Incluso llevó tierra de las ruinas de Babilonia en sacos hasta la ciudad de Asur, y la esparció en el suelo del templo de la fiesta del Año Nuevo, obligando a los sacerdotes asirios a caminar sobre los restos de su rival cultural. Fue un acto de magia simpática, un intento de transferir el poder de Babilonia a Asiria para siempre. El mundo antiguo quedó paralizado por el horror. Destruir una ciudad era guerra. Destruir Babilonia era deicidio. Incluso los propios súbditos de Sennacherib, sus generales y sus hijos, miraban al rey con una mezcla de temor y superstición. ¿Cómo podían los dioses permitir tal afrenta? ¿Acaso Marduk estaba muerto? ¿O estaba planeando una venganza lenta y fría? La respuesta tardó 8 años en llegar. 8 años en los que Sennacherib gobernó desde su palacio sin rival en Nínive, rodeado de jardines colgantes que imitaban las montañas de su juventud, y muros cubiertos de relieves que mostraban sus victorias sangrientas. Pero el aire en el palacio era denso. Las sombras se alargaban en los pasillos. Había susurros. Conspiraciones. El rey había nombrado sucesor a su hijo menor, Asarjadón, ignorando los derechos de sus hijos mayores. Esto, sumado al miedo supersticioso de que el viejo rey estaba maldito por lo que le hizo a Babilonia, creó el caldo de cultivo perfecto para la traición. El 20 de Tebet del año 681 a.C., Sennacherib entró en el templo de Ninurta, el dios de la guerra, para orar. Quizás buscaba paz. Quizás sentía que los fantasmas de Babilonia se acercaban. Estaba solo, o eso creía. De las sombras detrás de las columnas de cedro, no surgieron demonios, sino sus propios hijos. Arda-Mulisu y sus hermanos. No hubo palabras grandilocuentes. Solo el brillo del bronce y el sonido húmedo de las dagas entrando en la carne del hombre que había hecho temblar al mundo. El rey cayó sobre el suelo frío del templo, su sangre mezclándose con las ofrendas. Los textos babilónicos posteriores no tuvieron dudas sobre la causa. No fue ambición política, dijeron. Fue la mano de Marduk. El dios había usado a los propios hijos del rey como instrumentos de su justicia. El destructor de la ciudad sagrada había muerto de la forma más ignominiosa posible. Traicionado por su propia sangre en la casa de su propio dios. El parricidio sumió a Asiria en el caos momentáneo. Los asesinos huyeron, y Asarjadón, el hijo elegido, tuvo que marchar desde el oeste bajo una tormenta de nieve y viento para reclamar el trono. Pero esa es una historia para otra noche. Lo que Sennacherib dejó atrás fue un imperio en su cenit geográfico, pero herido espiritualmente.
Había demostrado que el terror absoluto funcionaba, que se podía borrar una civilización con suficiente agua y odio. Pero también había demostrado que el terror tiene un precio. Que la violencia engendra violencia en un ciclo infinito que termina devorando a quien la ejerce. Asiria había alcanzado su punto de máxima tensión. Era un arco estirado hasta el límite, listo para disparar la flecha más lejana o para romperse en 1000 pedazos. Con la muerte de Sennacherib y el ascenso de Asarjadón, entramos en la etapa final. La etapa de la locura erudita, de las bibliotecas y los leones, y del colapso repentino que nadie vio venir. La daga que acabó con la vida de Sennacherib no solo mató a un rey. Mató una era de certeza brutal. Sus hijos lucharon sobre su cadáver, una guerra civil breve pero sangrienta que terminó con el ascenso de Asarjadón. Este nuevo rey, perseguido por los fantasmas de su padre y la maldición de Babilonia, intentó sanar la herida. Reconstruyó la ciudad sagrada que su padre había ahogado. Devolvió las estatuas de los dioses. Trató de comprar la paz con ladrillos de oro y decretos de tolerancia. Pero la paz, en Asiria, era una flor que crecía sobre tumbas. Asarjadón expandió el imperio aún más, cruzando el desierto del Sinaí para conquistar lo impensable. Egipto. Las pirámides vieron, por primera vez, los estandartes del dios Asur. Pero el rey murió en campaña, lejos de casa, dejando el trono al último y más grande de los monarcas asirios. Al hombre que encarnaría la paradoja final del imperio. Su nombre era Asurbanipal. Para la historia griega, sería recordado como Sardanápalo, un rey decadente y afeminado que murió en una orgía de fuego. Pero la historia griega mentía. El verdadero Asurbanipal no era un hedonista débil. Era un depredador intelectual. Imagina a un hombre de hombros anchos, barba cuadrada y ojos que habían visto tanto la sangre de sus hermanos como la tinta de los sabios. Asurbanipal fue el primer rey asirio que aprendió a leer y escribir, y no se conformó con el acadio de su tiempo. Se jactaba de poder descifrar las tablillas de arcilla de antes del diluvio, escritas en el oscuro y complejo sumerio. Decía: he leído las complejas tablillas en sumerio y el oscuro acadio, que es difícil de dominar. Me he complacido en la lectura de piedras de inscripciones de antes del diluvio. Pero no te equivoques. Este erudito no vivía encerrado en una torre de marfil. Era, ante todo, un rey asirio. Los relieves de su palacio norte en Nínive nos muestran su pasatiempo favorito: la caza real del león. Esto no era deporte. Era un ritual religioso de dominio. El león representaba el caos, la fuerza salvaje de la naturaleza que amenazaba el orden de la civilización. El rey, como vicario de Asur, debía matar al caos. Míralo en la piedra tallada con un realismo que estremece. El rey está en su carro. Un león asiático, enorme y musculoso, salta hacia él. Las garras de la bestia rozan las ruedas. Asurbanipal, con una expresión de calma sobrenatural, hunde su lanza en la garganta del animal. En otro panel, lo vemos estrangulando a un león herido con sus propias manos, la cara del rey a centímetros de las fauces abiertas de la muerte. Es la propaganda perfecta. El intelecto dominando a la bestia. Bajo su reinado, Nínive se convirtió en la metrópolis más grande y deslumbrante del mundo. Sus murallas tenían 12 kilómetros de circunferencia. Sus jardines botánicos albergaban plantas de todas las provincias conquistadas. Sus zoológicos tenían animales exóticos traídos de la India y África. El agua fluía por canales de piedra caliza, limpia y abundante. Era el centro del universo. Pero la verdadera joya de Nínive no era el oro ni los leones. Era la obsesión de Asurbanipal. Una obsesión que, irónicamente,
salvaría la memoria de la humanidad mucho después de que su imperio se convirtiera en polvo. La biblioteca. Asurbanipal quería poseer todo el conocimiento del mundo. Envió a sus escribas a cada rincón del imperio, desde los templos de Babilonia hasta los archivos de Uruk y Nippur. Su orden era clara y autoritaria. Buscad las tablillas valiosas que no estén en Asiria y enviádmelas. No quería copias. Quería los originales. Y si no podían traer los originales, debían copiarlos con una precisión absoluta. Miles de tablillas de arcilla comenzaron a llegar a Nínive. Carretas llenas de historia, medicina, magia, astronomía y literatura. Los escribas reales trabajaban día y noche, clasificando, etiquetando y almacenando el saber en estantes de madera. Crearon catálogos, los primeros bibliotecarios de la historia, organizando el caos de la información en un sistema coherente. Gracias a esta paranoia coleccionista, hoy conocemos la epopeya de Gilgamesh. Allí, en los estantes de Asurbanipal, descansaba la historia del rey que buscó la inmortalidad y fracasó, una historia que resonaba profundamente con el propio destino de Asiria. Allí estaban los manuales de exorcismo para expulsar demonios. Allí estaban los registros de los movimientos de Venus y Marte. El rey pasaba sus noches rodeado de arcilla. Mientras sus generales asediaban ciudades en Elam y Egipto, él leía sobre los orígenes del mundo. Creía que si poseía todo el conocimiento, podría predecir el futuro. Podría ver las señales de los dioses antes de que ocurrieran. Podría burlar al destino. Y durante un tiempo, pareció que lo había logrado. El imperio bajo Asurbanipal alcanzó su máxima extensión territorial. Sus ejércitos marcharon hacia el sur, hacia Egipto, que se había rebelado una vez más. Esta vez, la furia asiria cayó sobre la ciudad sagrada de Tebas, la de las 100 puertas. La ciudad que había permanecido inviolada durante 2000 años fue saqueada hasta los cimientos. Los obeliscos de Electrum fueron arrancados. Los tesoros de los faraones fueron llevados al Tigris. Asiria era dueña del Nilo. Luego miró hacia el este, hacia el antiguo reino de Elam, el eterno rival que había apoyado a los rebeldes babilónicos. La campaña de Asurbanipal contra Elam fue de una violencia genocida. Destruyó su capital, Susa. Profanó las tumbas de sus reyes, llevándose sus huesos a Nínive para que sus espíritus no tuvieran descanso. Sembró de sal sus campos. En sus anales, escribió con orgullo: la voz del hombre, las pisadas de los rebaños y los gritos de alegría de los segadores, los he borrado de sus tierras. He dejado que los asnos salvajes, las gacelas y las bestias de la llanura pasten allí. Había creado un desierto y lo llamó paz. En el año 640 a.C., Asurbanipal celebró su triunfo final. En un relieve famoso, lo vemos recostado en un diván en su jardín, bajo una parra, bebiendo vino con su reina, Asursarat. Hay música. Hay comida. Pájaros cantan en los árboles. Pero si miras de cerca, colgando de una rama del árbol, como una decoración macabra, está la cabeza cortada de Teumán, el rey de Elam. El rey erudito disfrutaba de su picnic con la vista de su enemigo pudriéndose al sol. Parecía el momento de gloria absoluta. Pax Asíriaca. Nadie podía desafiarlos. Egipto estaba de rodillas. Babilonia estaba pacificada a la fuerza tras otra guerra civil brutal contra su propio hermano, Shamash-Shumukin, quien terminó quemándose vivo en su palacio. Elam había dejado de existir. Pero la grandeza de Asiria era una ilusión óptica. El imperio era un gigante con pies de barro, y el barro se estaba secando y agrietando bajo el sol implacable de la guerra perpetua. El problema era la escala. El imperio era demasiado grande para ser controlado. Las líneas de suministro estaban estiradas al límite. El ejército,
aunque profesional y letal, estaba agotado. Generaciones enteras de hombres jóvenes habían muerto en montañas lejanas. Los campos de Asiria empezaban a carecer de mano de obra. Dependían cada vez más de los deportados, de los esclavos que odiaban a sus amos con un fervor silencioso. Y el odio. Ese era el verdadero veneno. Asiria había gobernado mediante el terror durante 300 años. No tenían aliados, solo vasallos aterrorizados. No tenían amigos, solo víctimas que esperaban su momento. Cada vez que un rey asirio moría, el mundo entero contenía el aliento, esperando ver si el sucesor era débil. Asurbanipal envejeció. El león perdió sus dientes. Las tablillas de su biblioteca empezaron a hablar de presagios oscuros. Eclipses lunares. Hígados de oveja con marcas nefastas. El rey, que había buscado controlar el futuro, ahora le temía. Se retiró a sus estudios, dejando el manejo del día a día en manos de eunucos y generales que conspiraban en las sombras. Alrededor del año 627 a.C., Asurbanipal murió. No sabemos cómo. Las crónicas asirias, que durante siglos habían registrado cada detalle con una meticulosidad obsesiva, de repente se quedan en silencio. No hay registro de su funeral. No hay registro de su tumba. Es como si la historia misma hubiera decidido apagar la luz. Su muerte fue el disparo de salida que todos estaban esperando. El vacío de poder desató el infierno. Sus hijos, en lugar de unirse para defender el legado de su padre, se lanzaron unos contra otros por la corona. Asiria se devoró a sí misma en una guerra civil fratricida. Las guarniciones fronterizas fueron retiradas para luchar en el corazón del imperio. Las provincias vieron que el puño de hierro se había aflojado. Y entonces sucedió lo improbable. Lo imposible. En el sur, un general caldeo llamado Nabopolassar se declaró rey de Babilonia. Pero no fue una simple revuelta más. Esta vez, Babilonia no estaba sola. Desde el este, bajando de las montañas de Irán, llegó un nuevo jugador. Un pueblo joven, vigoroso y hambriento. Los medos, liderados por su rey Ciaxares. Asirios y medos habían sido enemigos naturales. Pero el odio hacia Asiria era un pegamento poderoso. Nabopolassar y Ciaxares hicieron algo que heló la sangre de los generales en Nínive. Firmaron una alianza. Sellaron el pacto con un matrimonio real entre la hija del Medo y el hijo del Babilonio, el futuro Nabucodonosor II. Era la tormenta perfecta. El martillo medo y el yunque babilónico. Y para empeorar las cosas, desde las estepas del norte, aparecieron los escitas, jinetes salvajes e impredecibles que se unieron al festín de buitres. La maquinaria de guerra asiria, dividida, agotada y sin liderazgo, comenzó a colapsar. Ciudad tras ciudad caía. Asur, la antigua capital religiosa, el corazón espiritual del imperio, fue tomada en el año 614. Fue saqueada con una hazaña bíblica. Los templos fueron arrasados, los sacerdotes masacrados sobre sus altares. El dios Asur fue humillado. Pero Nínive aún resistía. La gran ramera, como la llamarían los profetas hebreos. La ciudad inexpugnable. Sus murallas eran demasiado altas. Sus almacenes estaban llenos. El nuevo rey asirio, Sinsariskun, se encerró allí, confiando en que las defensas de su abuelo Sennacherib aguantarían. Confiando en que el mundo no se atrevería a destruir la biblioteca del universo. Se equivocaba. El año es 612 a.C. El verano es caluroso. El polvo cubre el horizonte. 3 ejércitos convergen sobre las murallas de Nínive. No vienen a conquistar. No vienen a pedir tributo. Vienen a matar. Vienen a borrar. El profeta hebreo Nahum,
mirando desde lejos, escribió un poema de júbilo salvaje que captura el sentimiento de todo el Oriente Próximo en ese momento. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Chasquido de látigo y ruido de ruedas, caballos que galopan y carros que saltan. El asedio final había comenzado. Nínive no era una ciudad fácil de matar. Sus murallas dobles, diseñadas por el abuelo del rey actual, se alzaban como acantilados de ladrillo cocido y piedra. El foso que la rodeaba era tan ancho como un río. Dentro, los almacenes estaban repletos de grano cosechado por esclavos de 100 naciones, y las cisternas guardaban el agua fresca traída desde las montañas. El rey Sinsariscún, hijo de Asurbanipal, miraba desde sus almenas y veía el fin del mundo. Abajo, en la llanura polvorienta, no había un ejército, sino una marea de venganza. Los babilonios, con sus túnicas bordadas y sus ojos llenos de memoria, recordaban el agua negra con la que Sennacherib había ahogado su ciudad sagrada. Los medos, vestidos con pieles y armaduras de escamas, recordaban los tributos y los hijos perdidos. Y los escitas, jinetes del viento con sus arcos compuestos, solo olían la sangre y el oro. Era el mes de Simanu, el calor del verano apretaba la garganta. El asedio comenzó con la misma metodología que los asirios habían enseñado al mundo. Fue una ironía suprema. Los arietes que golpeaban las puertas de Nínive eran copias de los diseños asirios. Las rampas de tierra que crecían día a día contra los muros eran la misma táctica que habían usado en Laquis. El maestro estaba siendo devorado por sus alumnos. Pero Nínive resistió. Durante 3 meses, la ciudad aguantó. Los arqueros asirios, los mejores del mundo, llovían muerte desde las torres. Las salidas nocturnas de la caballería mantenían a los invasores a raya. Parecía que, tal vez, la profecía de Nahum estaba equivocada. Parecía que el león viejo todavía tenía garras. Sin embargo, los dioses, o el destino, tenían otros planes. Las crónicas babilónicas, escritas en arcilla húmeda poco después de los hechos, nos cuentan que ocurrió algo inesperado. No fue el hierro lo que abrió la brecha. Fue el agua. Nínive estaba atravesada por el río Kos, un afluente del Tigris. Normalmente era un curso de agua manejable, domesticado por presas y canales. Pero ese año, las lluvias en las montañas del norte habían sido torrenciales. O quizás, como sugieren algunos historiadores, los medos y babilonios, demostrando que habían aprendido bien la lección de ingeniería hidráulica de Sennacherib, rompieron las presas río arriba. El caudal del Kos aumentó violentamente. El agua golpeó contra los cimientos de ladrillo de barro de las murallas. El barro, por más cocido que esté, no puede resistir la presión constante de una inundación. Una sección masiva de la muralla, socavada desde abajo, colapsó con un estruendo que debió escucharse hasta en las estrellas. La puerta estaba abierta. La profecía de Nahum se cumplió con una literalidad aterradora. Las puertas de los ríos se abren y el palacio es destruido. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una carnicería. Los 3 ejércitos se precipitaron por la brecha como lobos en un redil. No hubo piedad. No hubo prisioneros. Los asirios, que nunca habían mostrado misericordia, no recibieron ninguna. Las calles anchas y pavimentadas de Nínive, diseñadas para desfiles triunfales, se convirtieron en ríos de sangre. Los soldados medos, famosos por su ferocidad, no perdonaron a nadie. Ancianos, mujeres, niños. Todos pasaron por el filo de la espada. Los grandes toros alados, los lamazu que protegían las puertas con sus rostros serenos y sus barbas rizadas, fueron derribados y hechos pedazos a martillazos. Sus ojos de piedra, que habían visto la gloria del imperio, ahora miraban el suelo manchado de hollín. El rey Sinsariscún se retiró a su palacio.
sabía que no había escape. Sabía lo que los asirios hacían a los reyes capturados. La jaula, la cadena en la nariz, el desollamiento vivo. Él no les daría ese placer. La leyenda griega, escrita siglos más tarde, cuenta que el rey reunió a sus concubinas, sus eunucos y sus tesoros en el salón del trono. Amontonó muebles de cedro, telas preciosas de púrpura, marfil tallado y oro. Y luego, prendió fuego a todo. El incendio de Nínive fue un evento apocalíptico. El palacio de cedro ardió como una antorcha gigante. El humo negro se elevó hacia el cielo, visible desde kilómetros de distancia, una señal para todo el Oriente Próximo de que la bestia había muerto. El calor fue tan intenso que vitrificó los ladrillos, convirtiéndolos en cristal verde y negro. Pero dentro de ese infierno, ocurrió el milagro de la paradoja histórica. En las habitaciones contiguas al salón del trono, estaba la biblioteca de Asurbanipal. Miles y miles de tablillas de arcilla cruda, secadas al sol, descansaban en estantes de madera. Cuando el fuego devoró los estantes, las tablillas cayeron al suelo. El calor, lejos de destruirlas, las coció. La arcilla cruda es frágil. Se deshace con el agua y el tiempo. Pero la arcilla cocida es cerámica. Es piedra eterna. El fuego que destruyó el imperio asirio fue el horno que preservó su memoria para nosotros. Sin ese incendio, la epopeya de Gilgamesh se habría convertido en polvo hace 2000 años. Sin la furia de los medos, no sabríamos casi nada de los reyes que gobernaron el mundo. Nínive cayó en agosto del año 612 a.C. Y con ella, cayó el silencio. Fue un silencio repentino, absoluto y aterrador. Normalmente, los imperios decaen lentamente. Roma tardó siglos en caer. Egipto se desvaneció y resurgió docenas de veces. Pero Asiria simplemente se apagó. Como una vela soplada por un viento huracanado. 3 años después, en el 609, el último remanente del ejército asirio, liderado por un general que se hacía llamar Asurbanipal II, fue acorralado en la ciudad de Harrán. Esperaban ayuda de Egipto, su antiguo enemigo convertido en aliado por el miedo al nuevo poder de Babilonia. Pero la ayuda llegó tarde. Harrán cayó. El último rey asirio desapareció en la niebla de la guerra. Y eso fue todo. El imperio que había durado 1000 años, la maquinaria militar que había aterrorizado desde el Nilo hasta el Cáucaso, desapareció de la faz de la tierra. Sus ciudades fueron abandonadas. Los supervivientes, dispersos, olvidaron su identidad. La lengua acadia, la lengua de la diplomacia internacional, fue reemplazada rápidamente por el arameo. Los dioses asirios quedaron huérfanos de adoradores. La rapidez del olvido es quizás lo más escalofriante de esta historia. 200 años después, en el año 401 a.C., un ejército de mercenarios griegos pasó por la zona. Entre ellos iba el historiador Jenofonte. Jenofonte y sus 10.000 hombres acamparon junto a unas ruinas colosales. Vieron murallas de ladrillo tan altas como montañas, restos de palacios que desafiaban la imaginación. Jenofonte preguntó a los lugareños: ¿qué ciudad era esta? ¿Quién construyó estas maravillas? Los lugareños, descendientes de los asirios pero sin memoria de su pasado, se encogieron de hombros. Le dijeron que la ciudad se llamaba Méspila. Le dijeron que había sido habitada por los medos y que había sido destruida porque Zeus había enviado un trueno para asustar a sus habitantes. Nadie mencionó a Asiria. Nadie mencionó a Sennacherib. Nadie mencionó a Asurbanipal. En solo 2 siglos, el nombre de Nínive se había borrado de la memoria local. Las arenas del desierto cubrieron los toros alados, las tablillas cocidas y los huesos de los reyes. La tierra se tragó a la bestia. Y así permaneció durante 2 milenios.
Una serie de montículos extraños en el norte de Irak, donde los pastores llevaban a sus ovejas, sin saber que debajo de sus pies dormían los secretos del primer imperio verdadero de la humanidad. La historia de los asirios es una advertencia escrita en sangre y fuego. Nos enseña que el poder absoluto, construido sobre el miedo absoluto, es frágil. Que se puede conquistar el cuerpo de las naciones, pero si no se conquista su alma, la rebelión es inevitable. Asiria eligió ser el lobo entre las ovejas. Perfeccionó el arte de matar. Construyó monumentos a su propia crueldad. Y al final, murió sola, devorada por el odio que había sembrado, sin nadie que llorara su caída. Sin embargo, hay una última ironía, una mueca final del destino. Hoy, recordamos a los asirios no solo como los monstruos que desollaban a sus enemigos, sino como los guardianes involuntarios de la cultura sumeria y babilónica. Su obsesión por el control los llevó a archivar el conocimiento. Su destrucción violenta los llevó a preservar ese archivo. El rey Asurbanipal, en una de sus tablillas, escribió una maldición para quien se atreviera a dañar su biblioteca. Que Asur y Ninlil, encolerizados y con furia, lo derriben y borren su nombre y su simiente de la tierra. Su imperio fue derribado. Su nombre fue borrado. Pero su biblioteca sobrevivió. Y a través de ella, la voz de Asiria sigue susurrando desde la oscuridad, recordándonos que incluso el imperio más poderoso es solo polvo en el viento de la historia. En los días posteriores a la caída, mientras las brasas de los palacios todavía brillaban como ojos rojos en la noche, los soldados de Babilonia y Media se dedicaron a una tarea meticulosa. No bastaba con matar a los hombres. Había que matar el recuerdo. Los escribas babilonios, caminando entre los cadáveres de sus antiguos opresores, buscaron las estelas de victoria, esos monumentos de piedra donde los reyes asirios se jactaban de cortar cabezas y quemar ciudades. Con martillos y cinceles, borraron los rostros de los reyes. Picaron sus nombres. Dejaron las figuras sin ojos y sin manos, condenando a sus espíritus a vagar ciegos y mancos por el inframundo. Era la damnatio memoriae, la condena de la memoria. Imagina el terror de los pocos asirios que lograron escapar hacia las montañas o el desierto. Hombres que días antes caminaban con la arrogancia de los elegidos, ahora se arrastraban por el barro, ocultando sus tatuajes militares, afeitándose las barbas características de su clase, intentando desesperadamente parecerse a los pueblos que habían esclavizado. El cazador se había convertido en la presa más codiciada. No hubo refugio para ellos. Los pueblos de las colinas, los aldeanos de las llanuras, todos recordaban. Cada familia tenía una deuda de sangre con Asiria. Y ahora, sin el ejército de hierro para protegerlos, los fugitivos fueron cazados uno a uno. No quedó nadie para cantar sus lamentos. No quedó nadie para poner ofrendas en sus tumbas. La riqueza acumulada durante 300 años de saqueo, el oro de Egipto, la plata de Tiro, el marfil de Damasco, todo fue repartido. Los medos cargaron sus caballos y volvieron a sus montañas frías. Los babilonios, bajo el nuevo y vigoroso reinado de Nabucodonosor II, tomaron el manto del poder, decididos a construir una nueva era dorada, una que borrara la mancha de sangre del norte. Nínive, la ciudad que había sido un jardín, se convirtió en un cementerio a cielo abierto. Los canales de riego se rompieron y el agua se estancó, criando mosquitos y fiebre. La arena del desierto, paciente e implacable, comenzó su trabajo lento. Cubrió las calles pavimentadas. Llenó los salones del trono. Sepultó los dioses rotos. La naturaleza reclamó lo que era suyo. Donde antes marchaban las legiones, ahora pastaban las cabras. Donde antes se decidía el destino de las naciones, ahora solo se escuchaba el aullido de los chacales. Asiria no solo cayó. Se evaporó,
dejando atrás un vacío en el mapa y un trauma en la psiquis de la humanidad que tardaría milenios en sanar. Fue el fin de la Edad del Terror y el comienzo del Gran Olvido. Aquí termina la crónica del ascenso y caída de los señores del hierro. Desde las orillas del Tigris hasta las puertas de Egipto. Desde el primer carro de guerra hasta la última tablilla cosida. Hemos caminado entre gigantes y hemos visto cómo caen. Ahora, el silencio del desierto vuelve a reinar. Las antorchas se apagan. Los gritos de batalla se desvanecen. Y solo queda el viento, silbando entre las ruinas de lo que alguna vez fue el centro del mundo. Y así, el polvo se asentó sobre la Mesopotamia. El humo de los palacios se disipó en el aire caliente y el silencio volvió a reinar donde antes rugían los leones. Al mirar hacia atrás, a través del lente empañado de los siglos, es fácil ver a los asirios solo como monstruos. Es fácil quedarse con las imágenes de las estacas, los desollamientos y la crueldad teatral de sus reyes. Pero la historia, en su inmensa complejidad, rara vez se divide entre buenos y malos. Asiria fue, quizás, una necesidad histórica terrible. Antes de ellos, el mundo era un archipiélago de ciudades-estado y pequeños reinos aislados, siempre en guerra, siempre vulnerables. Los asirios, con su puño de hierro, forzaron la primera gran unificación del Oriente Próximo. Rompieron las barreras locales. Mezclaron a las poblaciones. Sin saberlo, prepararon el terreno para el intercambio de ideas, de dioses y de mercancías a una escala que la humanidad nunca había visto. Su legado no murió en el año 612. Sobrevivió en las sombras, adoptado por aquellos que los conquistaron. Cuando los persas construyeron sus caminos reales, lo hicieron sobre las rutas trazadas por los ingenieros asirios. Cuando los romanos organizaron sus provincias y sus legiones profesionales, estaban copiando, siglo tras siglo, el modelo administrativo inventado en Nínive. Fueron los maestros crueles de la civilización. Enseñaron al mundo que un imperio no se sostiene solo con saqueo, sino con burocracia, con comunicaciones rápidas y con un ejército permanente. El mundo celebró su caída con himnos de alegría, nadie lloró su desaparición, pero todos, absolutamente todos los imperios que vinieron después, caminaron sobre sus huellas. Durante 2500 años, las grandes ciudades de Asur y Nínive durmieron bajo montículos de tierra irreconocibles. Los pastores llevaban a sus rebaños sobre los palacios enterrados, sin saber que, metros abajo, los toros alados de piedra seguían vigilando en la oscuridad, con sus ojos abiertos, esperando a que alguien volviera a leer sus nombres. Esperando a que el miedo se convirtiera en asombro. Hoy, las arenas han revelado sus secretos. Y lo que encontramos no es solo terror. Encontramos la biblioteca. Encontramos la búsqueda desesperada del conocimiento. Encontramos el intento humano, brutal y fallido, de imponer orden en un universo caótico. Esto fue Historia Mundial para dormir. Si esta historia de poder y caída te ha mantenido despierto, o si el susurro de las arenas antiguas te ha llevado al sueño, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta. Es la única ofrenda que pedimos en este templo. Ahora, deja que los ecos de los carros de guerra se alejen hacia el horizonte. Gracias por haber estado ahí. Descansa. Buenas noches.